Eh, como ustedes saben, la idea es que esta clase pues está siendo grabada para que ustedes mismos puedan volver a repasar la explicación si así lo necesitan y también pues para los compañeros que de pronto no pueden estar aquí presenciando la clase en directo. Entonces, pues para esos efectos, la clase está siendo grabada, entonces necesito preguntarles si alguno de ustedes, alguno de los presentes, tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada. Ninguna. Ya justo no podía activar otra vez el micrófono porque preciso ingresaron varios compañeros mientras estaba intentando prender otra vez el micrófono. Vale, listo. Entonces, muchísimas gracias por su autorización. Entonces, ahora sí. Empezando ahora sí a hablar de la clase, pero antes de empezar a hablar del tema en concreto de la clase de hoy, eh, un aviso, una explicación ahí como muy clarita. La clase del día de hoy, por fecha, por el día de la fecha de hoy, que es 17 de marzo, todavía es de primer periodo. El primer periodo todavía no se ha terminado. Se termina este viernes. Entonces, técnicamente, el primer periodo todavía no se ha terminado. Sin embargo, la tarea, el plazo de la tarea que les voy a explicar como siempre al final de la clase, ese plazo es del segundo periodo. Entonces, esta clase, a pesar de que por fecha haga parte del primer periodo, técnicamente es la primera clase de segundo periodo. ¿Listo? Pues para aclarar cosas, porque como les acabo de decir, pues el periodo ya se acaba el viernes y ya viene el cierre de notas y todo eso. Entonces, para que quede claro que si bien esta clase tiene fecha de primer periodo, ya hagan de cuenta que estamos en mi clase al menos, ya pues en las otras clases los otros profes sabrán según su criterio, pero en mi clase al menos, esta clase ya es de segundo periodo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Al ser la primera clase del primer periodo, pues tengo que otra vez pasar rápidamente por la aclaración de los criterios de evaluación de la clase. Como les había comentado en la primera clase, por allá hace como 2 meses, los criterios que se explicaron esa primera vez van a ser los mismos siempre y cuando estemos desarrollando clases de manera sincrónica debido a la pandemia. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan hace tiempo que vimos que la clase era de lengua castellana, de literatura, perdón, y que la literatura es un arte? Entonces, que de ahí de la palabra arte salen los 4 criterios que son actitud, respeto, trabajo y empatía. Esos 4 criterios que se trabajaron en la primera clase siguen siendo los criterios de evaluación de este segundo periodo. Voy a seguir necesitando de su actitud, de su participación activa en clase. Voy a seguir necesitando que se respeten entre ustedes, que respeten la palabra de sus compañeros, que respeten mi palabra, que respeten las horas de ingreso a clase, las horas de contacto conmigo como docente, en fin, lo mismo. El trabajo, obviamente, es decir, voy a seguir esperando que ustedes hagan un gran esfuerzo, así como lo han venido haciendo, que han estado muy juiciosos y muy comprometidos, entonces voy a seguir esperando eso. Y finalmente un poquito de empatía, es decir, un poquito de comprensión entre nosotros mismos, entre compañeros, así como yo también, obviamente, trato de comprender la situación por las que puedan pasar, también que ustedes comprendan la situación en la que estamos y pongamos de nuestra parte. Esos son los 4 criterios y van a seguir funcionando para este segundo periodo. Igualmente van a seguir funcionando los mismos criterios para la entrega de trabajos, es decir, los mismos, creo que son 3 criterios hasta donde recuerdo. Es decir, preferiblemente entregar trabajos por computador, hechos a computador, porque me queda más fácil de revisarlos. Sin embargo, si no pueden, si no tienen la facilidad, si no tienen los medios, no hay ningún problema. También recibo trabajos hechos a mano. Ese es el primer criterio. El segundo, si van a entregar trabajos a mano, por favor, con letra bonita, con mucho orden, con esfero todos los trabajos, por favor, a menos que vayamos a hacer algún dibujo. Pero de resto, por favor, siempre con esfero. Las fotos, si se van a subir más de una foto, por favor, subirlas en orden y al derecho, es decir, no de patas arriba, sino al derecho. Y si de pronto no pueden subirlas en orden, al menos enumerar las hojitas de su trabajo a mano para que yo sepa cuál es el orden en que hay que revisar los trabajos. Les repito algo que les dije en el primer periodo. Si yo no entiendo un trabajo, no lo puedo leer y si no lo puedo leer, pues no lo puedo calificar. Entonces, porfa, para que recordemos ese segundo criterio de la entrega de trabajos. ¿Listo? Y el tercero, si efectivamente eran solo 3,
mientras estemos en clases sincrónicas, es decir, clases virtuales aquí por medio de la plataforma de Meet, yo jamás los voy a poner a que consulten algo en Internet ni en ninguna otra fuente. Todos los trabajos van a ser de lo que ustedes creen, de lo que ustedes piensan o de lo que ustedes mismos produzcan, es decir, que escriban algo, ¿listo? Entonces, por favor, cuando los ponga cuál es la ausencia que hay en determinado cuento, por favor, no vayan a cometer el error de buscar en Internet y copiar de Internet, copiar de Google, porque eso es plagio y el plagio da 0 en la nota de la clase. Igualmente, si de pronto un compañero les dice, venga, hágame el favor y me presta la tarea porque estoy atrasado, necesito adelantarme, porque estoy perdiendo castellano, no sé qué. Sus mercedes me hacen el favor y le dicen, no, qué pena, porque este es mi trabajo, es mi esfuerzo y no lo voy a andar regalando y prestando así como así. Lo mismo, ¿por qué? Porque prestarle un trabajo a un compañero es fraude y eso es copia y también da una nota de 0 en la clase, para que por favor, pues no recuerdo haber puesto ningún 0 en noveno hasta ahora y eso me alegra mucho, pero pues sin embargo sigue siendo un criterio y se lo sigo recordando. ¿Listo? Entonces, para que quede claro que los criterios de evaluación del segundo periodo siguen siendo los mismos que del primer periodo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario respecto a estos criterios? Ninguna, profe. No, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Listo, eso era como lo que había que decirles antes de entrar como tal en el tema de la clase. Listo. Ahora sí, para comenzar propiamente dicho con el tema que nos convoca en la clase de hoy, les voy a compartir mi pantalla. Listo, ya deberían estar viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señor. Listo. Les recuerdo el favor. Si de pronto dejan de ver mi pantalla o dejan de escucharme, me pegan un gritico ahí en el micrófono, me escriben en el chat, profe, no se ve, profe, no se oye, por si acaso, pues para evitar. Vea, por ahí llegó alguien, Pere. Listo. Listo, entonces para ir, para que me vayan avisando en tal caso en que vayamos perdiendo de pronto comunicación o alguna situación en particular. ¿Listo? Bueno. Como les decía, desde el principio de la clase, como les decía, hace como 2 meses, la idea de la clase de literatura es hacer un recorrido, al menos en la primera parte de la clase, un recorrido histórico de las diferentes formas en las que se ha escrito literatura fantástica en Latinoamérica. Ya trabajamos hasta la clase pasada el desarrollo del prefantástico, es decir, de las primeras muestras de elementos que tal vez tengan cosas en común con el fantástico. ¿Sí? Estas narraciones mitológicas que leímos para las clases anteriores, perdón, otra vez, de pronto no son todavía literatura fantástica, sino, como hablábamos en clase, un prefantástico, algunas características que se alcanzaban a ver. Una vez pasada esa etapa del prefantástico, de estas mitologías y esta literatura prehispánica, pasamos, como se ve aquí entonces miren, ponemos el punterito, eso. Como se ve aquí entonces en la primera diapositiva, vamos a empezar a hablar del descubrimiento y conquista de América y de las creaciones literarias que se dieron en esta época, que ya se empiezan a perfilar como literatura fantástica por varias razones, que ya vamos a hablar ahorita más adelante. ¿Qué vamos a hacer hoy? Parece un montón, pero la verdad solo vamos a hacer 3 cosas, pero les comento. En primer lugar, pues voy a hacer una pequeña introducción y contexto histórico, así como lo hice la clase pasada, porque el contexto histórico, repito, pues es muy importante, es muy relevante para comprender el nacimiento de la literatura fantástica en Latinoamérica, porque como les decía, lo que vimos la clase pasada, los prehispánicos, es apenas una semillita, todavía no es propiamente la literatura fantástica, ya nace originalmente a partir de este contexto histórico. Entonces, esto es muy importante y con eso vamos a comenzar. Luego de esto, entonces vamos a empezar a hablar de la tarea que tenían, del segundo punto de la tarea que tenían que entregar, que algunos de ustedes, ojalá hubieran sido bastantes, pero que no fueron tantos, en fin, entregaron muy bien y tuvieron unas ideas muy interesantes que quiero escuchar ahorita dentro de un momento respecto de esta historia del tesoro de Dabeiba.
Y vamos a empezar a hablar a partir de otra lectura que vamos a realizar ahí en esta parte, de esta primera ausencia de la conquista, esta primera ausencia de la literatura fantástica de la conquista. ¿Listo? Que es que sale y que ya se empieza a ver cómo es muy diferente de la literatura prehispánica. Luego vamos a hacer la lectura de otros dos textos muy corticos que no tienen título por sí solos, ya van a ver por qué, pero no tienen título, entonces yo les puse Los Chupadores y El Dragón como por ponerles un nombre, pero pues no es porque ese sea el título. ¿Listo? Ya vamos a ver bien por qué. Relacionado con estas dos lecturas, entonces vamos a pasar a la segunda ausencia de la conquista, que son dos muy diferentes, están relacionadas entre sí, pero son muy diferentes. Entonces, así como vimos la clase anterior, que la literatura prehispánica tiene principalmente cuatro, entre comillas, ausencias, son más, pero pues digamos que las principales eran esas cuatro: antropogónica, teogónica, cosmogónica y escatológica. La literatura fantástica de la conquista y descubrimiento, del descubrimiento y conquista del continente tiene también dos ausencias principales. Repito, hay más, pero las principales que vamos a trabajar son dos. Y finalmente, pues vamos a ver las características de esta literatura fantástica, de esta época del descubrimiento y conquista, que son, digamos, consecuencia de estas dos ausencias que están por aquí. Por ahí llegó alguien. Uy, llegó y se fue. En fin. Ya, entonces esto es lo que vamos a ver. Como les digo, parece un montón, pero son tres cositas. Con la introducción, el contexto, vamos a hacer unas lecturas y vamos a ver características. Ya volvió ahí a ingresar. Sí, por eso me gusta que entren puntualmente, porque no me toca estar interrumpiendo la clase. Listo. Listo. Entonces vamos a comenzar en primer lugar con la introducción y el contexto histórico. Veíamos que todo lo que habíamos trabajado la clase pasada, todo lo que tiene que ver con el mito de creación de los indígenas Pampa y con la leyenda de Uru o la araña, y con lo que, perdón, leímos también para la tarea, que es del nacimiento del sol. Todas estas historias, como les había comentado, son hasta 1492, pues porque en esa fecha, como ustedes muy bien lo saben, se dio el descubrimiento de América, el descubrimiento, el encuentro, la masacre, en fin, el nombre que le quieran poner. Yo con ese asunto historiográfico no me voy a meter acá, pero pues el nombre que le quieran poner sucedió en 1492. Entonces todo eso sucedió antes de 1492. Lo que vamos a empezar a trabajar de la clase de hoy arranca específicamente, si tuviéramos que darle una fecha, ¿no? Porque este nacimiento, como todos los fenómenos culturales, no se le puede poner una fecha exacta. Pero entonces, si tuviéramos que darle una fecha que nominalmente diera nacimiento a la literatura del descubrimiento y conquista, esa fecha exacta sería el 12 de octubre de 1492. De hecho, no. El 3 de agosto de 1492, más bien, sería como el origen de esta literatura de descubrimiento y conquista. ¿Qué pasó? Ustedes que lo saben todo, que están muy bien informados de la historia del continente en el que habitan, ya sea ahí con el micrófono o por medio del... ¿Qué pasó el 3 de agosto de 1492? ¿Los escucho o los leo? Nadie voluntariamente, vamos a rifar la participación, entonces me fascina cuando esto pasa. Hoy es 17, entonces contamos los integrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Luz Dayana Berrío, es ahí, te ganaste la rifa. ¿Qué pasó el 3 de agosto de 1492? No sé, profe. No hay ningún problema, pero contéstenme. No hay ningún problema con que no sepan. Yo tengo perfectamente claro que hay muchas cosas que ustedes no saben precisamente, pues ese es mi trabajo, contarles esas cosas. Pero no me dejen ese... Profe, ¿Sí? profe, yo. Profe, pues Cristóbal Colón partió al viaje del descubrimiento de América. ¿Quién está hablando? Que como estoy compartiendo pantalla no puedo ver quién está hablando. ¿Nana? Sí, señor. Sí, señor.
Exacto. Gracias, muchas gracias. Exacto, precisamente. El 3 de agosto es una fecha muy importante en la historia de la humanidad por dos razones. La primera, porque el 3 de agosto de 1492 fue la fecha en que partió Cristóbal Colón, creyendo que iba a encontrar un nuevo camino para llegar a la India, para llegar a Asia, y sin saberlo él, porque el pobre hombre se murió sin saber, el pobre iluso, qué pecado, terminó descubriendo un nuevo continente, un continente que era nuevo para la Europa de la época. Entonces ese es el primer elemento por el cual el 3 de agosto es una fecha muy importante de la historia de la humanidad. 3 de agosto de 1492 partió Cristóbal Colón con sus tres carabelas, la Pinta del Niño, la Santa María, etcétera, etcétera, que esa historia yo sé que ustedes ya se la saben. 500 años después, el 3 de agosto de 1992, nació una persona muy importante para la historia de este país y de toda la humanidad en general, que es una persona muy interesante, muy importante, que yo sé que ustedes aprecian mucho, pero pues bueno, no voy a seguir hablando de mí por el momento. Entonces, la fecha que nos importa es el 3 de agosto de 1492. Parte Colón y bueno, ya sabemos, como les decía, ahorita no voy a dar clase de historia, pues porque eso no es lo que corresponde a la clase, pero rápidamente empieza el proceso de descubrimiento de todas estas nuevas tierras y empieza el proceso de conquista también, ¿sí? Una vez se descubre que esto no es simplemente otra parte de Asia, sino que es efectivamente otro continente del cual no se tenía conocimiento en la Europa de la época, entonces empieza a salir un montón, y por un montón es un remontón de gente, pues a buscar qué había en ese nuevo continente, en ese espacio que era nuevo para ellos. Para nosotros los que vivíamos aquí, pues era viejísimo, pero para ellos era muy nuevo. Entonces empieza a una afluencia impresionante de mucha gente, y entonces empiezan a aparecer personajes trascendentales para la historia, trascendentales de verdad, no como yo, sino trascendentales de verdad para la historia, como Francisco Pizarro, como Hernán Cortés, Gonzalo Jiménez de Quesada, en fin, muchísimas otras personas que empezaron un proceso de conquista de todos estos territorios. ¿Listo? Y eso por hablar únicamente de los españoles. Esos tres que les nombré, pues eran los españoles, pero pues estaba Nicolás de Ferdinand, por ejemplo, que creo que era alemán, o pues no era alemán, porque Alemania como tal no existía en esa época, pero ustedes me entienden. El barón de Humboldt, en fin, mucha gente de otros países. Por lo general se habla sobre todo de los españoles, pues porque en Latinoamérica llegaron sobre todo los españoles. Pero pues hubo mucha gente de varias nacionalidades europeas que empezaron a hacer este proceso de recorrer, y este mapa me parece precioso, porque este proceso de cartografía, es decir, de hacer los mapas, era muy importante en esa época, pues porque fue producto precisamente de la conquista, de esa búsqueda que hacían ellos de todo lo que había en esta época. De hecho, este mapa está en francés. Si se dan cuenta, aquí dice la mer de Perú, el mar de Perú en español. Todo esto acá, Le Perú, Amazon. Todo esto está en francés, ¿sí? Para que vean que no solo los españoles vinieron aquí. Pero en fin. Entonces, toda la literatura que se dio en ese proceso de descubrir ese nuevo continente, todo esto muy entre comillas, el asunto de descubrir y de nuevo continente, con pinzas hay que utilizar las palabras, todo lo que se escribió en esa época y luego en encontrar todo lo que había en ese nuevo territorio, en enfrentar a todas las personas que había en ese territorio, el proceso de conquista, todo lo que se escribió en esa época es de lo que vamos a estar hablando en este espacio, ¿sí? De todo lo que se escribió, ¿listo? Ahí ya hay una gran diferencia respecto de lo que veníamos leyendo hasta ahora, pero pues eso lo van a hablar ustedes ahorita cuando hablemos de perdón, de la tarea que tenía para el día de hoy. Todo este proceso de conquista, lo mismo, no tiene un final exacto, ¿sí? Por ahí llegó alguien. No tiene un final exacto, digamos que podamos decir que una fecha exacta en la cual terminó el proceso de conquista y comenzó el proceso siguiente, que fue el proceso de colonización. Pero pues si tuviéramos que darle una fecha aproximada, tendría que ser probablemente 1525, que fue cuando se fundó la ciudad más antigua del continente, que yo sé que ustedes saben perfectamente cuál es, entonces no les va a preguntar. Entonces, pues porque yo sé que ustedes ya saben que fue Santa Marta, entonces, ¿para qué les pregunto? Entonces, más o menos, pues porque a partir cuando se empiezan a fundar estas ciudades ya propiamente dichas,
el proceso comienza a ser diferente, la cultura es diferente y la literatura entonces también empieza a cambiar. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Por ahora estamos entonces en ese espacio entre el 3 de agosto de 1492, que parte Colón desde Europa, y 1525, que es la fecha de la fundación de Santa Marta. Más o menos, ¿listo? Es donde el trabajo, digamos, el contexto histórico en el cual vamos a estar trabajando, que es la partida de toda esta gente de Europa que llega aquí al, entre comillas, nuevo continente. Listo, ya hablé yo suficiente, ahora les toca a ustedes. El texto del Tesoro de Dabeiba ya es una especie de ejemplo de esta literatura de descubrimiento y conquista, y por lo tanto tiene muchas diferencias respecto de lo que veníamos leyendo antes de literatura prehispánica. Hay tres importantes que van a ser de mucha relevancia para la clase, pero pues que son las que voy a hacer énfasis, digamos. Pero ustedes trabajaron en sus tareas unas diferencias muy importantes, ¿listo? Entonces, levantando la mano muy voluntariamente, ¿quién nos quiere comentar qué diferencias se encontraron entre el Tesoro de Dabeiba y los otros textos que estuvimos leyendo hasta el momento? A ver, por aquí levantaron la mano. Juan David Castro levantó la mano y la volvió a bajar. ¿Qué pasó, señor Castro? ¿Ya no? Que lo vi que su merced fue el primero que la levantó, ¿sí o no? Sí, profe. Caray. Pues que la segunda, como el segundo texto, es como prefantástico, creo que dijo usted, y el otro es como ya normalito, ¿sí me entiende? Porque uno decía que como vampiros, algo así, creo que Sí. decía. Exacto, una parte concreta del tesoro de David hablaba de vampiros, de nubes de vampiros que protegían el tesoro. Muy bien, muchas gracias. Listo, efectivamente, hay un paso de lo prefantástico a lo fantástico ahí. Listo, muy bien, muchas gracias. Eh, Vamos ahora, la segunda que levantó la mano fue Luz Dayana Berrío y ahorita escuchamos a Stephanie Montalvo. Entonces, te escucho, Luz. Que el contexto ya está escrito en la era de la, de En la era la, de del la tesoro colonia, de de la la era de la colonia. colonia. Listo. Sí y no. Según el contexto que acabo de dar, ya es más allá de, ya es después del periodo prehispánico, pero no es tan lejos como la colonia. Todavía estamos hablando de un proceso de descubrimiento y conquista, pero sí, el contexto histórico es una gran diferencia entre los textos que veníamos leyendo antes y el Tesoro de Dabeiba. Sucede o fue creado, fue escrito en una época diferente. Después, mucho después, de hecho, en el tiempo. Esa es una diferencia importante. Listo, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Stephanie Montalvo, te escuchamos. No te estoy escuchando, no sé si sea yo o si tus compañeros. Profe, en el chat. A ver, eso, gracias por avisarme porque si no... listo. Bueno, ustedes ya están leyendo, pero bueno, que en la de Eurolaraña ella malgastó sus riquezas y en esta edad viva a ellas se las quieren quitar. Gracias a propósito por avisarme que no tiene micrófono, pero sí, en el asunto del contenido de las historias, obviamente hay muchísimas diferencias porque tratan de cosas muy diferentes y ahí casi que sin querer le pegaste un elemento clave de esta literatura fantástica de descubrimiento y conquista, que de hecho ni siquiera es exclusiva de la literatura fantástica de la época, sino de la literatura en general, y es que en el Tesoro de Dabeiba querían quitarle las riquezas que supuestamente estaban escondidas por allá entre la selva. Esa es una idea clave sobre la que vamos a hablar ahorita más adelante. Muy bien, muchas gracias. Por ahí vi una mano levantada. Luz, ¿vas a hablar otra vez? ¿O Sí, profe, yo sucedió? tengo otra diferencia. Dale, cuéntanos. Es las ausencias son más terrenales. Esa búsqueda del poder al querer poseer las cosas que son los nativos, mientras que en las otras lecturas era más cercano a lo divino. Además, deja de explicar el origen
origen de las cosas. Muy bien, perfecto. Esa es la primera gran diferencia que quiero resaltar aquí entre el tesoro de Dabeiba y los textos. Uy, perdón. Qué pena con ustedes. Una de las primeras diferencias que hay entre los textos, entre el tesoro de Dabeiba y los que hemos leído entre antes, tiene que ver con la ausencia que hay ahí. ¿Sí? En la literatura prehispánica, en ese prefantástico, las ausencias, como dice Luz, son, como habíamos visto la clase pasada, son trascendentes, es decir, son de un plano muy superior a nosotros, eso lo vimos la clase pasada. Todo este asunto de dioses y la creación del sol, de las estrellas, de los animales, del mundo, de todas estas cosas, son cosas muy superiores a nosotros. Y esa es una característica del prefantástico, que es muy trascendente, es metafísico, es decir, va más allá de lo físico. Es una cosa así, ¡wow!, súper abstracta, muy, 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 muy abstracta por allá, muy en las alturas. En el tesoro de Dabeiba, en cambio, estamos hablando de cosas mucho más concretas, ¿sí? Todavía estamos hablando de cosas, digámoslo, de fantasía, como decía el señor Castro, de los vampiros, por ejemplo, que siguen habitando por ahí en esa zona, ¿sí? Todavía están esos elementos de fantasía, pero lo que busca la historia, lo que busca el autor es mucho más concreto, que es, en el caso del tesoro de Dabeiba, como lo dice el título, el tesoro de Dabeiba, ¿sí? Ya no está explicando, como dice Luz, el origen de nada, sino que es mucho, mucho más concreto. Entonces ya no es por allá de dioses y cosas de muchísimo poder, ¿sí? Omnipotentes y todo esto, ¿sí? Sino un asunto mucho más concreto. El rango de orden de estas narraciones es mucho más pequeño, es mucho más concreto. ¿Sí? Ya uno puede agarrar esa cosa de la que se está hablando. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene? Porque faltan todavía dos elementos que igual son los que vamos a ver más adelante, pero quiero saber si hay alguien que quiera compartirnos algo más. Nada por ahí. Miremos el chat rápidamente. ¿No? Listo. Entonces, sí, vamos en que ya se está aproximando mucho más, y eso lo decían muchos de ustedes en sus tareas, que no sé por qué no están participando ahorita, la hijo madre pereza. Ese texto del Tesoro de Dabeiba, decían muchos de ustedes, suena más real, lo decían ustedes, que el del tesoro, que el de los que habíamos leído antes, ¿sí? Es decir, es mucho más cercano a nuestro nivel, es mucho más cercano a nuestro plano. Ya no estamos hablando, como les decía, de cosas así muy altas, sino de, de cosas mucho más cercanas a nosotros, de cosas que parecen más reales, decían ustedes, que esa palabra me parece muy, muy, muy interesante. Regálenme un momentico que tengo un inconveniente aquí. Que me está escribiendo el director de curso, el profe Ricardo, creo que es de noveno B, si no me equivoco, que me está escribiendo que hay compañeros de ustedes que no han podido ingresar, entonces le estaba mandando el link por si acaso. Listo. Entonces, vamos ahora a ver este texto del Tesoro de Dabeiba, que ya ustedes leyeron muy juiciosamente, lo vamos a comparar con un texto que se llama El Tesoro de Caribabare. Este sí ya tiene título, no es como los otros que me tocó inventarme a mí el título, sino este que es del Tesoro de Caribabare, que es una historia muy interesante. ¿Listo? ¿Alguien voluntariamente que me quiera ayudar a leer este primer párrafo? Voluntariamente, si no lo vuelvo a rifar, que a mí igual me divierte molestarles la Yo, vida. profe. Regálame un momento que alguien va a entrar, entonces no vas a poder ver la lectura. Listo. Ustedes ven que yo cada que escucho para Stephanie, que me estás diciendo que si dejo ingresar a alguien, ustedes saben que, y lo pueden ver ahí en este momento en la pantalla, cuando me sale alguien que suena el tintún, yo lo abro inmediatamente, entonces ustedes han visto que no es que no haya dejado a
a nadie por fuera, ¿listo? Que sigan intentando con el link. Es que siento que hay algunos de ustedes que están utilizando el link de la clase anterior, de las primeras clases, el primer link. Les recuerdo que el link tocó cambiarlo y yo lo mandé y ese link es el que estaba en Schoology. ¿Listo? Entonces, para que porfa tengan eso presente. ¿Listo? Esperemos que no vaya a ingresar nadie más. Y si no, pues que nos esperen un momentico que Dana nos iba a hacer el favor de leer el primer parrafito del tesoro de Caribabari. Dale. Los jesuitas organizaron las misiones en Casanare, en la misma forma como lo hicieron también en el Paraguay, con las misiones guaraníes en estas misiones, a la vez que evangelizaron a los indígenas. Organizaron empresas comunitarias en las que se estimularon los trabajos particulares o individuales y los trabajos colectivos. Los jesuitas estimularon y fortalecieron la ganadería en los llanos. Asimismo, introdujeron el café y auspiciaron los trabajos artesanales. Auspiciaron. Muchas gracias. Por ahí sí ven, ahí entró alguien. Perdón, profe. No te preocupes. Listo. Lo mismo, funciona de contexto, de saber de quién estamos hablando. Los jesuitas, que eran la compañía de Jesús, era el nombre largo, digamos, de esa congregación religiosa, que hace parte, pues, como lo dice aquí, de mucha gente que vino al continente a evangelizar a los indígenas. ¿Listo? ¿Algún otro voluntario que nos quiera ayudar con estos dos parrafitos que siguen? Yo, profe. Dale, gracias. Cerca del pueblo de Manare, los jesuitas tuvieron la hacienda de Caribabare, que se destacó por su producción empresarial, la ganadería y su organización latifundista. Mediante la pragmática sanción del año 1767 del monarca Carlos III, los jesuitas fueron desterrados de los dominios de España y Portugal. Sus doctrinas populistas y de soberanía popular fueron consideradas subversivas por la monarquía española. Como Listo. los jesuitas... Hasta ahí, espérame, hasta ahí. Esos son esos dos. Vale, gracias, Luz. Ahí está un detalle, lo mismo, el contexto histórico muy importante. A los jesuitas los expulsaron de España en esa fecha de 1767. ¿Listo? No solo de España, sino de todos los terrenos que fueran dueños de España. Y Latinoamérica todavía en esa época todavía hacía parte de Latinoamérica, entonces los echaron también de aquí, en este lugar en específico, en el Casanare, aquí en Colombia. Eso de hecho fue una de las cosas que movieron más adelante los procesos independentistas, pero en fin, no me voy a meter lo mismo, eso es cuestión histórica, no me voy a meter ahí en eso. ¿Alguien más voluntariamente que quiera leer el último parrafito de esta paginita? Señor Castro, hágale. Como los jesuitas tenían enormes riquezas en la institución, haciendo uso del escaso tiempo que se les concedía para su éxodo, empezaron a movilizar secreta y activamente toda clase de valores transportadas hacia la cordillera oriental con el fin de ocultarlos en algunos de los solitarios y selváticos parajes de las pampas de Casanares. Muy bien, señor Castro, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasó? En resumen, ¿qué hicieron los jesuitas cuando les dijeron que los iban a echar de todo mundo, de todo lado? ¿Qué es lo que dice ese parrafito? Se empezaron a ir hacia la cordillera oriental. Pero ellos solitos no. ¿Qué llevaban con ellos cuando se fueron hacia Casanare? ¿Sus riquezas? Exacto, sus riquezas. Sí, ahí dice, los jesuitas tenían enormes riquezas
Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A llevarse todas esas riquezas, esas enormes riquezas que tenían por allá en el Casanare. Ustedes saben, me imagino que saben perfectamente dónde queda Casanare, ¿no? En la región de la Orinoquía, al sur del Meta, pues, de los llanos y todo eso, a eso se refiere con las pampas, al llano. Por allá, bueno, aquí en este mapa no se alcanza a ver, es como más hacia este lado, pero en fin. Entonces, aparte, digamos, imagínense ustedes el llano. Así, los parajes solitarios y selváticos. ¡Oh, qué bonita imagen! ¿No? Por allá. Hagan de cuenta que se llevaron todas sus riquezas por allá a algún lugar de la selva de los llanos. Listo. ¿Quién nos quiere colaborar ahora con este parrafito? No, este parrafito muy cortico, con estos dos parrafitos que siguen, voluntariamente. Que no haya participado ya, obviamente. Ah, me fascina cuando pasa esto. Señor Castro, se me hace que fue el último que leyó. Hágame el favor y elija a alguno de sus compañeros para que nos lea esos dos párrafitos, porfa. Ay, la venganza es dulce. Pero mira, Carol Juliet Gómez. Listo, Carol. Te ¿Cuál leo, escuchamos. profe? Estos dos párrafitos de aquí de la izquierda y arriba. La aldea de Manare, por su situación más próxima a la llanura, fue el lugar escogido para esconder el tesoro de los jesuitas. Asimismo, el padre Manare, discípulo de la orden, el encargado de ejecutar las disposiciones de esta. Los jesuitas hicieron varias expediciones sigilosas a Manare, en donde depositaban sus cargamentos en la casa cural y luego desaparecían. Las gentes comentaban que todas las noches, a eso de las 2 de la mañana, se escuchaban las pisadas de cabalgaduras erradas y varias gentes que intervenían en el recibo de las cargas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí está. El padre Manar era el que estaba por allá en la finca recibiendo el tesoro de los jesuitas. Vean que ya sale con mayúscula y todo. ¡Wow! El tesoro de los jesuitas. Entonces vamos en que ya empezaron y por allá a las 2 de la mañana bien a lo escondido. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien voluntariamente que quiera leer estos dos que siguen, estos que están uno al lado del otro? Yo, Dale. el padre Manare se preocupó por emprender en un sitio discreto de las sabanas de Caribavare una excavación revestida de mampostería. A esta excavación fueron trasladados los tesoros que le habían confiado. Poco a poco, trabajando con el auxilio de 2 peones llaneros, se fueron transportando los tesoros de los jesuitas, que eran inmensos, pues comprendían lingotes de oro y plata, piedras preciosas y todo aquello que ofrecía una imagen de gran riqueza. Listo, muchas gracias. Jimena, ¿cierto? Sí. Vale, muchas gracias. Eso, cuando dice una excavación revestida de mampostería, quiere decir una excavación enchapada, hagan de cuenta. No es que simplemente hicieron un hueco y metieron todo ahí, sino que hicieron un hueco, una cueva, un cuarto por allá bajo tierra y lo enchaparon y todo para que no se cayera. A eso se refiere por mampostería, para que les quede claro. ¿Listo? El final, si lo leo yo, ¿qué dice? Este gran tesoro fue cubierto con lápidas de piedra y un concreto de cemento que lo aislaba de la humedad. Luego se desvió la corriente de un río cercano y sus aguas mansas y tranquilas corrieron sobre aquel depósito y borraron todo vestigio, toda huella de aquellas riquezas. Desde entonces, en los llanos orientales se habla del misterio del tesoro de Caribavare, oculto en un lugar secreto en el fondo de uno de esos ríos. Los llaneros cuentan que en noches de plenilunio han visto la sombra de un clérigo que cuida su tesoro jesuítico.
Es el padre Manare que vaga por las llanuras vigilando su tesoro de Caribabare. Qué historia más bonita. Esta historia me parece muy, muy chévere, ¿no? ¿No les parece? A mí me parece muy chévere. Entonces, esa es la historia de cómo fue a dar el tesoro de Caribabari que está escondido debajo de un río por allá en los llanos orientales del Casanare. Hay una primera cosa que tienen en común la historia del tesoro de Dabeiba y el tesoro de Caribabare, que es como la más obvia, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Qué tienen en común esas dos historias? Hablan de tesoros. El tesoro, muy bien. Es como la más obvia, ¿verdad? Que decía, creo que era Luz, no estoy seguro, y que dicen aquí Kevin en el chat, el tesoro. Esa es como la primera cosa que tienen en común, el tesoro, ¿sí? Que es como la más obvia, ¿listo? La menos obvia porque no aparece tal cual, no aparece textual, ¿listo? Ah, bueno, ahí hay otra también muy bien que dice Kevin en el chat, que son los guardianes de los tesoros, es decir, el tesoro no está ahí puesto y ya, sino que tiene mucha gente cuidando. Sobre eso tiene que ver más con la segunda ausencia que vamos a hablar ahorita más adelante, pero está muy bien, Kevin, muchas gracias. Entonces les decía, otra cosa que tienen en común porque de pronto no es tan obvia porque no sale ahí tal cual, tiene que ver con que, y esta clase de historias se han mantenido, por eso ya hacen parte del fantástico, porque esta clase de cosas se siguen manteniendo mucho en la tradición eh, literaria, así como muy cultural hasta de la época hasta el día de hoy. Y es que, ¿qué pasa si a ustedes les dicen que en algún lugar por allá en las alturas, qué sé yo, en Kiva, en esas sabanas amplísimas que hay en todo Kiva, hay una huaca? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Venir a buscarla. Claro, uno dice, uy, juepucha, ¿qué tal que me encontrara esa huaca? Bendito sea mi Dios, no me vuelven a ver. Una cosa más o menos así. Eso también está en común, porque vean que en ambos casos, en ambas historias lo dice, ¿sí? En el texto que acabamos de ver, que aquí está, dice, en los llanos orientales se habla del misterio del tesoro de Caribabare, ¿sí? Siempre lo encuentran ahí, lo cuentan, perdón, lo cuentan ahí que está ahí esperando a que sea descubierto. Lo mismo en el tesoro de Dabeiba, se habla que hay mucha gente que ha ido a buscar ese tesoro. Hay una ansia por encontrar ese tesoro y esa tiene que ver con la primera ausencia de la conquista. ¿Listo? ¿Cuál es esa, según lo que acabamos de leer y lo que les acabo de decir, cuál es ese primer deseo que mueve esta literatura fantástica del descubrimiento y conquista? Que es el mismo deseo que lo mueve a uno de pensar, pucha, donde me la encontrara, mejor dicho, me voy a viajar por el mundo y me compro un carro, y mejor dicho, ese deseo, ¿qué deseo es ese? El deseo de tener muchas riquezas. El deseo de tener muchas riquezas, muy bien, eso se llama en una palabra, por lo general se utiliza para, como si fuera un defecto, ¿no? Pero no es necesariamente un defecto. En una palabra, ¿cómo se llama eso? Avaricia. Avaricia o ambición. Me gusta más ambición porque avaricia, como les digo, por lo general se usa para decir que es algo malo, ¿no? La avaricia es algo malo. La ambición, de pronto no tanto, entonces me gusta más ambición. ¿Listo? Pero entonces sí, ese primer deseo que mueve todas esas historias es la ambición. Les recuerdo, cuando Colón llega a este continente, se da cuenta que los indígenas tienen aretes y narigueras y collares y muchos otros adornos hechos de oro sólido. Pues claro, yo me lo imagino a Colón así como en los dibujos animados que le dibujaron signos de peso en los ojos. El miércoles, ¿de dónde estarán sacando el oro? Y ese deseo de sacar oro empezó a mover todo, a que se viniera toda esta gente que les comentaba en el contexto histórico. Pizarro, Hernán Cortés, Jiménez de Quesada, Ponce de León, mucha gente se vino no con el deseo de descubrir nuevas tierras y de vivir aventura, carreta, eso dicen ellos. Dicen ellos también que no, que para esparcir la gloria de la corona de España, pura miércoles, carreta. Ellos vienen al continente precisamente por esa ambición del oro y son los primeros participantes de esta literatura de descubrimiento y conquista, los conquistadores que vienen buscando esa historia.
También son los primeros escritores, pues porque ellos escuchan a los indígenas que son los que les cuentan estas historias, ¿sí? A ver, ¿quién se acuerda? Que el nombre es medio rarito, pero ¿quién se acuerda quién le cuenta o de dónde sale la historia del tesoro de Dabeiba? Esa historia no la cuenta un español, ¿la cuenta quién? A ver si alguien se acuerda porque el nombre es raro. Esa historia la cuenta la amante o la mujer, la rumaco, lo que sea, de un conquistador que se llama Anayansi, dice ahí. Los nombres obviamente cambian mucho, pero el caso es que todas estas historias las cuentan de manera oral los indígenas, porque esa es una característica de la literatura prehispánica, eso lo vimos en la clase pasada. Ellos lo cuentan de manera oral y los que lo escriben son los españoles. Entonces agarra un español y escribe, me contaron que en tal lado está el tesoro de Dabeiba. Una indígena, una nativa, una vieja de las de acá, o un man de los de acá, me contó que había un tesoro, que había una cosa con mucha plata y un templo hecho de puro oro y no sé qué más vainas. ¿Sí? La historia la cuentan los nativos, pero la escriben los españoles y la escriben originalmente en español. ¿Sí? Entonces, ellos son los primeros actores de esta literatura fantástica del descubrimiento y conquista, los conquistadores, movidos por esa primera ausencia que es la ambición. Entonces, ellos empiezan a contar todas estas historias y a decir, vea, por allá en tal lado está el tesoro de Dabeiba. Y entonces le cuentan esas historias a los españoles que viven todavía en España y ellos buscando ese deseo del oro, esa ambición, se vienen al continente a buscar ese oro. Entonces cuentan que no, que en el Casanare está el tesoro de Caribabare y se vienen a buscar el tesoro de Caribabare. Y así, a partir de esa ausencia, nacieron una cantidad increíble de relatos fantásticos. ¿Sí? Entonces está el más popular de todos, que yo sé que ustedes han oído de esa leyenda y que por eso no la quise trabajar acá, porque ustedes ya la conocen, que es la leyenda del Dorado, por ejemplo. ¿Sí? De la misma historia que es una ciudad con calles de oro y que todas las casas son de oro y que hay muchas joyas y todo eso, nace de ese mismo deseo, porque hubo algún indígena que le contó a algún español que en algún lugar estaba esa ciudad del Dorado. Ese español escribió la historia del Dorado y la mandó a España para que se vinieran, ¿sí? Sobre todo porque la conquista era un proceso caro, eso gastaba mucho dinero. Entonces los reyes, que eran por lo general los que mandaban la plata para eso, pues no iban a mandar plata como porque sí. Sí, le manda esta plata y vaya conquiste a ver si encuentra matas o madera o alguna. No, esa gente mandaba, los reyes mandaban los recursos necesarios para la conquista y los permisos, porque eso les tenían que dar permiso, pues porque los conquistadores le mandaban a los reyes esa es historia, la historia de que hay una ciudad hecha de oro puro. Entonces los reyes, lo mismo, les hacía agua a la boca de imaginarse todo ese oro, más del que se robaron, que de todos modos fue hartísimo. Entonces imaginaban esa cantidad de oro y daban todos los permisos del mundo y mandaban todos los recursos del mundo. Y así hay muchas historias. También estaba la fuente de la eterna juventud, por ejemplo, que primero supuestamente estaba en Asia, pero luego se dieron cuenta que no estaba en Asia, entonces se inventaron que estaba aquí en América. ¿Para qué? Para que les dieran el permiso y los recursos de seguir conquistando. En esta parte de aquí abajo del Río de la Plata, lo que conocemos como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, esta parte del cono sur, estaba la historia de la Sierra de Plata, es decir, que era una montaña inmensa completamente hecha de plata. Lo mismo, esas historias partían del deseo de ambición, de la ausencia de plata, de que necesitaban que los reyes les mandaran dinero para encontrar todos esos tesoros. Entonces, de ahí nacían esas historias. Entonces, esa es la primera ausencia. Ese es el primer deseo de la literatura fantástica del descubrimiento y conquista, la ambición. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí en ese primer deseo, en esa primera ausencia? Sí, señor. Sí, señor. Lo mismo, si hay alguna pregunta, los escucho o me escriben ahí por el chat. ¿Listo? Ahora vamos con la segunda ausencia de esta literatura de descubrimiento, literatura fantástica de descubrimiento y conquista. Este es un texto que no tiene título, pero yo le puse los chupadores, pues porque esos, digamos, son los protagonistas de la historia. ¿Alguien voluntariamente nos quiere hacer el favor de leer la historia de los chupadores?
Yo, profe, Dale, Dana. la lengua de cueva hay muchos indios hechiceros y en especial un cierto género de males que los cristianos en aquella tierra llaman chupadores, que a mi parecer deben ser lo mismo que los que en España llaman brujas y en Italia estrías. Estos chupan a otros hasta que los secan y matan, y sin calentura alguna, de día en día, poco a poco, se enflaquecen tanto que se les puede encontrar los huesos, que se les parecen solamente cubiertos con el cuero, y el vientre se les mueve de manera que el ombligo traen pegado a los hombros y espinazos, y se tornan de aquella forma que pintan a la muerte sin pulpa ni carne. Estos chupadores de noche, sin ser sentidos, van a hacer mal por las casas ajenas y ponen la boca en el ombligo de aquel que chupa y están en aquel ejercicio 1 o 2 horas o lo que les parece, teniendo en aquel trabajo al paciente, sin que sea poderoso de se valer ni defender, no dejando de sufrir su daño con silencio, y conoce él así ofendido, y ver al malhechor, y aún les habla, lo cual, así los que hacen este mal, como los que le padecen, han confesado algunos de ellos, y dicen que estos chupadores son criados y naborías del Tuirá, y que él se los manda así hacer, y Tuirá es, como está dicho, el diablo. Muy bien, Dana, muchas gracias. Esta es la historia de los chupadores. Les puse esta imagen aquí que no es la de los chupadores, sino que es de una pintura de Remedios Varo, sino que a mí me gusta la pintura de Remedios Varo, entonces la pongo cada oportunidad que tengo. Pero pues entre el caso es que está hablando de una criatura que consume a la gente hasta que los secan y los matan a través del ombligo. Qué impresión. ¿Sí? Esa es una criatura que estaba ahí. Por si les interesa, aquí está la cita. Igual toda esta presentación la encuentran después en Schoology, pero este fragmento es de un diario de Hernando Cabarcas Antequera, que a su vez está referenciado aquí en el Bestiario del Nuevo Reino de Granada. Entonces, por si quieren leerlo, ahí lo encuentran. Esto lo encuentran en el PDF, lo encuentran en internet por si lo quieren buscar y leer más al respecto. Este Bestiario del Nuevo Reino de Granada es interesantísimo. Entonces, esa es una, la primera historia que es la de los chupadores. ¿Quién nos quiere ayudar ahora a leer esta partecita del dragón? ¿Alguien voluntariamente? Listo, entonces Dana, tú que fuiste la última que participó, elige a alguien que no haya hablado todavía para que nos haga el favor de leer este fragmentito. Kevin Mauricio, profe. Kevin, lo escuchamos. En la gran laguna existen entre los guineos y tames. Satanas se les aparecen a los indígenas en forma de un horrible dragón, de cuya mortífera boca, con de oráculo, recibían respuestas y consejos encaminados a su perdición. Cuando los indígenas van a consultarlos, hallan la lengua urbana toda en tormenta de pecho, porque en las olas se levanta por un horror con sus bramidos. Y parecía que rozar con las estrellas. Quedaron los indios atónitos y espantados. Hablóles de hablóles la serpiente y les dijo que pronto vendrían a sus tierras unos hombres blancos con ropas largas y negras, que venían a enseñarles cosas diferentes y contrarias a las que ella les había dicho siempre, que no les creyeran porque eran engañaderos y engañadores.
y que aunque ella no podía hacer nada contra los de la ropa larga, tenía que desconsolarse y dejarse de recurrir a ella en sus necesidades, que les ayudaría como hasta allí. Con estos consejos diabólicos y promesas tan absurdas, se zambulló la serpiente entre las olas dando símbolos horribles. Los silbos horribles. Muchas gracias, Kevin. Lo mismo. Esta historia es de la historia de las misiones de los llanos de Casanare, los ríos Orinoco y Meta. Ahí con las páginas y todo por si lo quieren buscar. ¿Listo? Ahí está. Y ahora pasamos a la segunda ausencia, entre comillas, de la conquista, al segundo deseo que mueve a la creación de estas historias. ¿Qué criatura está detrás de ambas narraciones? El diablo. El diablo, muy bien. En la primera dicen que estos chupadores trabajan para Tuira, que es el diablo. Y en la segunda dicen que es Satanás el que se les aparece a los indígenas en forma de dragón horrible. ¿Listo? Eso tiene ahí como en común esas dos historias. ¿Qué otra cosa tienen en común? Que son de religión propia, porque ya que están hablando del diablo, ya son religiosos, ya. Exacto, muy bien, esa es otra segunda cosa en común muy importante, y es que ya tienen una lectura mucho más religiosa. Vean que en todo lo que habíamos leído hasta ahora, en ningún lado había ninguna referencia a la religiosidad, en ningún lado había referencias ni al cristianismo, ni a ninguna religión. En estos dos textos ya se hablan en términos religiosos. El asunto del diablo ya es hablar en términos religiosos. Aquí dicen a los cristianos de esa zona, aquí está, que los cristianos en aquella tierra llaman chupadores. Ya se habla en términos religiosos. Muy bien, ese es un detalle muy importante. Todavía falta uno. ¿De qué tipo son las criaturas de estas dos historias? ¿Son reales? Míticas. Tienen que ver, sí, sí podríamos decir que son míticas o sobrenaturales. Vean que lo mismo, tienen poderes sobrenaturales. Los chupadores, pues, yo no creo que ninguno de ustedes haya hecho el intento y que no lo vayan a hacer, pero pues si uno se pone a chupar a alguien del ombligo, me dio impresión nomás esa imagen, qué horror, pues no va a pasar nada. Para poder consumir a una persona a través del ombligo hace falta tener poderes sobrenaturales. Lo mismo, y aquí dice que el dragón o la serpiente esta horrible puede volver la laguna turbada en tormenta deshecha y cosas así por el estilo. Y tenía el poder de ver el futuro porque les decía que iban a venir hombres blancos con ropas largas y negras. ¿Sí ven? A propósito, esa es otra referencia a la religión. Los hombres blancos con ropas largas y negras no son los conquistadores, pero pues sobre eso vamos ahorita en un momentito. El caso es que la última característica importante que tienen en común estos dos textos es que tienen unas criaturas muy poderosas, unas criaturas sobrehumanas. ¿Listo? Esto tiene que ver con el segundo actor, con el segundo actor de esta literatura de descubrimiento y conquista, y particularmente de la literatura fantástica de descubrimiento y conquista, que son estas personas blancas con ropas largas y negras. ¿Quién se viste en la vida real? No es un personaje fantástico ni de fantasía ni nada. En la vida real, ¿quién se viste con ropas largas y negras? Los sacerdotes. Exacto, muy bien, los sacerdotes. Los hábitos de las órdenes religiosas por lo general son así. No tienen ningún adorno ni nada, pues por este asunto de que hacen un voto de pobreza y toda esta cosa. ¿Sí? Entonces, los monjes, los curas, los sacerdotes, los abats, creo que tiene una cantidad de nombres, todo esto visten por lo general con una túnica negra o café muy larga. Y ya, eso es todo lo que llevan vestidos. Ellos son los segundos actores de la literatura fantástica de descubrimiento y conquista. ¿Cuál es la ambición de ellos? ¿Cuál es el deseo de ellos? ¿Ellos qué quieren hacer? Estos evangelizadores. Porque ellos no vienen buscando plata como los conquistadores, que esa es la ausencia anterior, la primera ausencia.
Evangelizar. ¿Cómo lo dice su nombre? Pues ellos buscan evangelizar a los nativos, a los indígenas. ¿Listo? Traer feligreses, me imagino que quieres decir, Alejandra. Sí, exacto. Aumentar, traer más gente a la religión, ¿sí? Es un afán evangelizador, ¿sí? Y la mejor manera pero pues lo mismo, para esto hace falta muchos recursos. Ahorita, hoy en día, pues es caro viajar de Europa a América, pero pues es relativamente fácil viajar de Europa a América y viceversa, de América a Europa. Pero en esta época, hace 600 años, el viaje duraba meses. Por ejemplo, Colón salió el 3 de agosto y llegó el 12 de octubre. Entonces duraba meses, esa era una vaina muy cara. Entonces, para que les pudieran dar los recursos de, de movilizarse a través de los continentes, regálenme un momento porque ya tuve suficiente. Lo siento, de ahora en adelante entonces me hablan únicamente por el micrófono. ¿Listo? Los que no tienen micrófono, lo siento mucho, ya arreglen con los que estaban utilizando el chat para molestar. ¿Listo? Gracias. Ya todo es suficiente. Les decía, para poder convencer a los reyes y a todo esto, todas estas personas de dar los recursos que necesitaban para cruzar el Océano Atlántico, necesitaban una excusa. ¿Y qué mejor excusa que estas historias según las cuales el diablo vivía en este nuevo continente? Entonces era indispensable ir a salvar estos indígenas que vivían allá, porque allá habita el diablo. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda ausencia, ese es el segundo deseo de la literatura fantástica de descubrimiento y conquista: evangelizar, salvar, muy entre comillas, a la gente del diablo que habitaba allá. Entonces, por eso están esa serie de historias, que todo lo mismo, elegí estas dos, pero son muchísimas. Muchísimas historias que funcionan con estas criaturas sobrenaturales que tienen pactos con el diablo, o que son enviadas por el diablo, o que son el diablo. ¿Sí? De eso hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Entonces hay pigmeos, aquí en el dibujito se ven también otras criaturas. Entonces hay hombres sin cabeza y que tienen todos los rasgos de la cara, el ojo, los ojos, la nariz, la boca, todo eso en el tronco, y así. Hay una cantidad de criaturas sobrenaturales que vienen enviadas por el diablo. Entonces, todas esas historias son muestra de ese deseo de ir a evangelizar. ¿Listo? ¿Queda clara esa ausencia, ese deseo de evangelizar que mueve la creación de estas historias? Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. También no era desacreditar las creencias de los indígenas, porque para los indígenas todo era sobrenatural, y eso entonces también no era como inculcarles sus creencias a los indígenas y que ellos dejaran las suyas. Esa fue una cosa que movilizó mucho a los religiosos europeos, sí, pero no tuvo efectos en la literatura. A nivel histórico, a nivel sociocultural y económico, sí, claro que sí. Decir que todo lo que creían los indígenas era el diablo, sí, claro que sí. Eso era para desacreditarlos y para que se pasaran a la religión católica, pero pues eso no tuvo ningún efecto en la literatura, no tuvo ningún efecto en la literatura fantástica. Entonces, por eso no lo menciono. Sí, es muy cierto, y a nivel histórico esa fue una maña, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. En África hicieron lo mismo, y en Medio Oriente hicieron lo mismo, en fin, en muchos lugares hicieron eso. Pero como no tiene mucho que ver con literatura, no lo mencioné. Con la literatura fantástica tiene que ver es eso. Esa excusa que necesitaban para ir a evangelizar es todas estas historias según las cuales el diablo habita en ese continente. ¿Listo? Entonces, esas son las dos ausencias: la ambición y el deseo de evangelizar. Esos son cada una de un actor diferente: los conquistadores y los religiosos, los evangelizadores. ¿Listo? Como les comentaba hace un momento, toda esta literatura fantástica era de descubrimiento y conquista, era de origen oral en un principio, porque eran los indígenas los que contaban estas historias. Pero luego eran los
mismos evangelizadores y los mismos conquistadores, los mismos europeos que pasaban estas historias y las escribían. Obviamente las modificaban a su conveniencia. ¿Sí? Yo no creo que ningún indígena le haya dicho, ah, sí, allá en esa laguna vive el diablo que se nos aparece en forma de dragón. No, el indígena seguramente les dijo, allá hay una criatura en forma de dragón o de serpiente que nos cuenta el futuro. El religioso que transcribió esa historia la modificó convenientemente para decir que era el diablo. Lo mismo, yo no creo que ningún indígena le haya dicho a un español, ah, sí, hay unas criaturas que tienen trato con el diablo y por eso se chupan a la gente. No, de hecho, ahí en el texto lo dice. Ellos llaman el tuira, ese era el nombre que tenían los nativos. El español muy convenientemente dice que ese dichoso tuira es el diablo, pero eso lo dice es el español o el europeo en general. ¿Listo? Y lo mismo con toda esta historia de la literatura fantástica de descubrimiento y conquista, es escrita por los españoles, contada por los indígenas, pero escrita muy a su conveniencia por parte de los españoles. ¿Cómo lo escribían? Básicamente en tres formas que son todas muy parecidas. En cartas y mensajes que enviaban a España o a Europa, ¿sí? Cartas al rey o mensajes a personas que vivían en España, donde contaban estas historias. Por otro lado, había diarios y crónicas, es decir, los diarios personales que llevaban los europeos. Entonces, Colón tenía su propio diario y él iba contando ahí todo. Lo mismo todo esto. Todos los conquistadores llevaban su diario y hay unos escritores que se dedicaban a hacer crónicas, es decir, viajaban con los conquistadores y ellos iban haciendo la crónica de todo lo que iba pasando. Y ahí lo iban anotando, incluyendo si un día llegaba un indígena a contarle una historia al conquistador. Ahí el que hacía la crónica se dedicaba, al cronista se llamaba, se decidía a escribir eso en su crónica. Finalmente, una especie particular de textos que son las relaciones, y es como cuando la mamá lo manda a uno a hacer oficio, no, sino a hacer el mandado, y a lo que vuelve, cuando uno le entrega las vueltas, le dice, hágame cuentas. Básicamente lo que uno hace ahí es una relación. Y eso era lo que hacían los españoles en esa época, los descubridores y los conquistadores, le daban cuenta a los reyes de en qué se habían gastado la plata y por qué se la habían gastado, así como hace uno cuando, no, la leche cuando uno se guardó una parte de las vueltas, entonces le toca a uno subirle, no, la leche salió más cara, la papa costó tanto y así uno se va cogiendo parte de las vueltas, tal cual, así hacían también los españoles en estas relaciones y daban cuentas de un montón de plata que estaban embolsillando también. Pero pues, en fin, eso no tiene que ver con la literatura fantástica. Estos eran los tres tipos de textos que se escribían básicamente. Cartas, diarios y relaciones, básicamente. ¿Cómo estaban escritos estas historias del fantástico, del descubrimiento y conquista? Como ya había dicho alguien antes, estas criaturas siguen siendo míticas, siguen siendo supernaturales o sobrenaturales, cualquiera de las dos. ¿Sí? Sigue estando presente la idea de estas criaturas sobrenaturales como los vampiros, por ejemplo, que protegen el tesoro de Dabeiba, o el fantasma del padre Manare, que está protegiendo el tesoro de los jesuitas, y pues ni hablar de los chupadores y del dragón. Todas estas cosas siguen siendo sobrenaturales. Como decíamos ahora, ya no son trascendentes, como decíamos hace ya ratico, son mucho más concretas, mucho más parecidas a lo real. Y ahí es donde se ve ya que esto es literatura fantástica. En el prefantástico, estas historias de dioses y de criaturas así súper abstractas no son muy parecidas a lo real. Entonces, todavía no son lo fantástico. Estas historias, en cambio, ya son muy parecidas a lo real. Lo decían varios de ustedes en la tarea. ¿Sí? Eso, recuerden la idea esa del espejo, que lo fantástico se parece a lo real, pero no lo es. Si ven, esa característica ya se ve acá, entonces esta ya es literatura fantástica, porque son narraciones que sí, son mitológicas y son sobrenaturales, pero se parecen a lo real. Tanto así que movieron a la gente, o sea, tanto se parecen a lo real estas historias que muchísima gente se vino desde Europa a buscar esos dichosos tesoros o a salvar a la gente del diablo. Tan reales parecían que movieron a muchísima gente. ¿Listo? Entonces, ese otro del fantástico, del descubrimiento y conquista, son seres sobrehumanos. Me quedó en desorden la animación, no me interesa. No, a esta hora ya no le voy a dar entrada a nadie. Venga, ¿quién será?
Pues para la explicación de la tarea será, porque qué más. En fin, estas criaturas son seres sobrehumanos, ya no son seres todopoderosos como dioses, sino seres sobrehumanos que parecen humanos, pero tienen poderes sobrehumanos, ¿sí? Los chupadores, y ahí lo dice en el texto, son como brujas, ¿sí? Parecen humanos, pero tienen poderes sobrehumanos. El fantasma del padre Manare, según la historia de los fantasmas, era humano y ahora es sobrehumano, ¿sí ven? Y estos seres sobrehumanos, a diferencia de los dioses que eran superiores, de estas criaturas que tenían poderes mucho más altos y que eran de órdenes mucho más superiores a los seres humanos, ahora son diferentes, como es el caso del fantasma del padre Manare, o el caso de los chupadores, por ejemplo, son diferentes a los seres humanos, ya no son superiores, son simplemente diferentes. O en algunos casos son inferiores. La idea religiosa del diablo es que es inferior a nosotros, ¿sí? Y estas criaturas como los vampiros y todo eso son criaturas que no tienen nuestra capacidad de razonamiento. Entonces son criaturas, seres sobrehumanos inferiores a nosotros. ¿Sí ven cómo va cambiando? ¿Sí? En el prefantástico, en la literatura prehispánica, estos seres eran dioses muy superiores y de poderes muy grandes, mientras que en esta literatura fantástica de descubrimiento y conquista son seres sobrehumanos diferentes o incluso inferiores a nosotros. ¿Listo? ¿Queda claro por qué esta literatura ya ahora sí es fantástica y no es el prefantástico? ¿O hay alguna pregunta? Vean que ya vamos la clase más de una hora precisamente por eso, porque llega este momento de las preguntas y me toca esperar a ver si sí o si no. Por eso la clase se alarga, porque ustedes no participan. La idea es que la clase no sea de más de una hora, pero si me Profe, tengo que esperar, pues graves, para que lo profe, tengan presente de más adelante. Dime. profe, entonces aquí ya sí hay autores, ya podemos hablar ya de autores, ¿no? Exacto. Además de otra diferencia, pues que no la incluyo acá porque no tiene mucho que ver con la literatura fantástica. La literatura fantástica da lo mismo si tiene o no tiene autor, pero esa es una diferencia importante, claro que sí. Aquí ya lo vimos aquí en los ejemplos que les di. Esto lo escribió Juan de Rivero, esto lo escribió Hernando Cabarcas. Esta historia es de tradición oral y la recoge un señor que se llama Javier Ocampo López. De todo esto ya sabemos el autor. No tiene mucho que ver con el asunto de lo fantástico, pero, pero sí, es otra diferencia también de lo que veníamos leyendo hasta ahora. ¿Listo? Bueno, ahora, aparte que todos estaban esperando con mucha alegría, con mucha emoción, la tarea. Dos puntos de la tarea que son básicamente el mismo con una pequeña diferencia. Van a imaginar que son un conquistador, ojo, el primer actor de la literatura fantástica de descubrimiento y conquista, que quiere ir al Nuevo Mundo y necesita permiso del rey. Como les decía, el deseo de estos conquistadores, o lo que movía a esta gente a escribir estas historias fantásticas, era precisamente la ambición de venir al Nuevo Mundo, entre comillas. Ustedes van a hacer ese mismo ejercicio, van a inventar una historia para convencer al rey de darle los recursos necesarios para venir, le van a escribir una carta al rey. ¿Listo? Ojo, esto es del primer actor, es decir, de la primera ausencia. Es decir, de la ambición, una historia movida por la ambición, porque es un conquistador. En el segundo punto, en cambio, sigue siendo una carta, sigue siendo para pedirle permiso al rey, pero ahora es como si fueran un evangelizador. Entonces esta es la segunda ausencia, ¿sí? Que es el asunto, como el nombre lo indica, de evangelizar. Entonces esta historia la mueve la ambición, la de la primera carta, y la de la segunda carta la mueve el deseo de evangelizar, de vencer al diablo. Entonces las cartas tienen que ser diferentes, ¿listo? Tienen que tratar de temas diferentes, ¿sí?
utilicen los ejemplos que vimos aquí en clase. Esta presentación va a quedar en Schoology por si quieren volver a leer los textos, ¿listo? Para que les quede claro que esta primera carta tiene que estar movida por la ambición y esta segunda carta tiene que estar movida por la evangelización. ¿Listo? 2 carticas aparte para pedirle permiso al rey de venir al nuevo mundo, entre comillas. Aparte de la fecha, ¿alguna pregunta respecto de la tarea? No, señor. No, señor. Listo. ¿Para cuándo? Como les decía ahorita al comienzo de la clase, esta tarea técnicamente ya es del segundo periodo, entonces la van a encontrar en la carpeta de segundo periodo. No la van a buscar en primer periodo porque no la van a encontrar nunca. ¿Listo? Entonces, la van a encontrar aquí en la carpeta del segundo periodo, pero la numeración de las tareas sí, perdón, sí sigue siendo la misma. Es decir, esta ya es la tarea número 4. ¿Para cuándo? Digamos que hoy no cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 días. Tienen hasta el 4 de abril para hacer y mandar esas 2 cartas. ¿Sí? Este 4 de abril es el domingo de resurrección, después de Semana Santa incluso. ¿Listo? Tienen bastante tiempo, no tienen ninguna excusa para entregar esta tarea tarde. ¿Listo? Esto es trabajo en clase y la vamos a pasar de una vez a noveno B. Lo mismo, segundo periodo, por favor. ¿Listo? Y categoría trabajo en clase. ¿Listo? Ahora, aparte de esta tarea, se las pongo con todo ese tiempo de anticipación porque tengo que pedirles otro favor. Aquí esto, como si es de primer periodo, esto está en la carpeta de primer periodo. Está la autoevaluación de la clase de lengua castellana. ¿Listo? Esto es muy importante, pues básicamente porque pues de aquí sale el 10% de la nota de la clase. ¿Listo? Entonces no vayan a dejar de hacerla. Entonces la encuentran aquí en la carpeta de primer periodo, la autoevaluación de primer periodo. ¿Listo? Aquí copio el link, y aquí queda autoevaluación, primer periodo, noveno A, y ahora la copiamos a noveno B también. Les repito, la autoevaluación sí está en la de primer periodo, porque esto todavía es de primer periodo. ¿Para cuándo? Como esto es de primer periodo, entonces para esta sí no les voy a dar hasta el 4 de abril, porque entonces no me sirve para nada. Para la autoevaluación tienen hasta el lunes 22 de marzo. Me urge que hagan esto primero, entonces por eso les dejé más tiempo para la otra tarea, para que salgan de esto primero. Por favor, tienen hasta el lunes festivo para mandar esa autoevaluación. Digo me urge, pero a los que les urge debe ser a ustedes, les repito, porque esto es el 10% de su nota. Si no la quieren hacer, pues ni modo. Debe urgirle a ustedes hacerla en el momento que es. Igual es muy cortica, vean. Son 6 preguntas, digamos, pero la primera es su nombre completo y el curso, y la última es un espacio de comentarios y sugerencias que quieran hacer para la clase. Si quieren que cambie algo, si quieren quitarle o ponerle algo también, cualquier comentario o sugerencia lo pueden hacer aquí en la última. Pero de resto son 4 preguntas de los criterios de la clase: actitud, respeto, trabajo, y bueno, cambié empatía por compromiso, pero son los mismos 4 criterios, entonces son técnicamente solo 4 preguntitas, porfa, para que no tengan pierde ahí de enviar eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de la tarea o de la autoevaluación? No, profe, ninguna. Profe, Cuéntame. profe, ya que las cartas que toca hacer ya son de la colonización y eso, entonces toca ponerles fecha.